Vamos a tratar desde una perspectiva psicosocial el concepto de la organización escolar, que se puede entender como el estudio e investigación de la mentalidad, pensamiento y acción de individuos, grupos y colectivos sociales en las escuelas. Básicamente, el objeto de este concepto son las escuelas. El elemento básico de cada centro escolar es el conocimiento, bien enseñado, bien aprendido, en los procesos espaciales y temporales necesarios para proporcionar una escolarización a la población. Por otra parte, las escuelas son instrumentos sociales creados para vehicular la educación y la formación de poblaciones amplias de estudiantes. En tercer lugar, los elementos básicos de un centro escolar son la enseñanza y el aprendizaje desarrollados en procesos espaciales y temporales necesarios para llevar a cabo una escolarización. En cuarto lugar, la legitimidad externa de cada centro escolar se apoya en los resultados obtenidos respecto al aprendizaje adquirido por estudiantes y además en las acciones de enseñanza emprendidas por los profesionales. Finalmente, el significado del conocimiento escolar quizá es la percepción más importante para entender lo que es la idea, el objeto escuela, es decir, el reconocimiento, la importancia, validez, recurso, ayuda a las expectativas personales, etcétera, que conlleva la idea de centro escolar o escuela denominada genéricamente. Este concepto de centro escolar es evidentemente ambiguo, bien por lo que hemos definido anteriormente, bien por la homologación hacia un objeto social fácilmente reconocible. Por ejemplo, las escuelas son asociaciones, son organizaciones, son administraciones, son instituciones. Básicamente, en los centros escolares podemos encontrar estos cuatro tipos de objetos interrelacionados entre sí en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Una asociación es una agrupación voluntaria para la consecución de un propósito compartido, por ejemplo, asociación de padres en un centro escolar. Una organización básicamente se entiende por relaciones sociales de cooperación y colaboración entre colectivos y grupos identificados por una temática compartida, por ejemplo, el colectivo docente que se organiza para desarrollar una idea de educación. También las escuelas son administración, normas y reglas de juego establecidas para racionalizar la toma de decisiones en un centro escolar. Por ejemplo, las acciones de los directivos en los propios centros escolares, y al mismo tiempo las escuelas son instituciones, es decir, normas, reglas de juego, comportamientos permanentes identificados para desarrollar un tipo de lenguaje, una mentalidad, ejemplificar la acción mediante rituales, símbolos, todas estas acciones que constituyen una identidad cultural de un centro escolar. De tal forma que estos cuatro elementos, asociación, organización, administración e institución, están implícitos dentro de la idea de un centro escolar. Esto supone, como se ha dicho antes, una contribución a la ambigüedad del término, pero también, para complicar un poco más el tema, en la idea que hemos definido anteriormente de organización escolar, hemos introducido esta visión psicosocial de la mentalidad de las poblaciones, ¿no? Como realmente el referente, se puede decir, científico de esta definición de organización escolar. Dentro de esta mentalidad de las poblaciones podemos encontrar como dos polaridades, ¿no? Por ejemplo, la mentalidad basada en la acción-desempeño y la mentalidad basada en la reflexión-aprendizaje, ¿no?
Dentro de esta visión de las escuelas como instituciones o las escuelas como organizaciones, podemos ver una diapositiva donde se nos presentan 4 modelos que son prácticamente 4 visiones ideales de lo que es la consideración de un centro escolar, que nos pueden servir para aproximarnos a una idea de pluralidad de significados respecto a lo que es un centro escolar. Podemos entender el centro escolar dentro de un sistema global de estandarización, de desempeño, de funciones basada en una prescripción de lo que se debe hacer en dicha realidad social. También podemos entender el centro escolar como un centro de elaboración de ideas, de reflexión pedagógica. Podemos entender el centro escolar como una organización de gestión curricular de los contenidos, de la enseñanza y del aprendizaje, como básica función de la profesión docente. Y también podemos entender el centro escolar como organizaciones locales donde el capital social de las escuelas es el elemento básico para la construcción de una realidad social y realidad cultural. Esta diversidad o pluralidad de significados va a presentar realmente lo que son los problemas básicos del concepto de organización escolar. Yo he escogido como ejemplo 2. Uno, la idea de la legitimidad del propio sistema, y otro, la idea de los equilibrios entre los diferentes fuerzas, elementos que constituyen un centro escolar. La legitimidad del sistema, que básicamente es la legitimidad del centro escolar, parte de la idea del reconocimiento externo de los resultados que se obtienen en un centro escolar. Por ejemplo, la clientela de cada organización, la satisfacción respecto a los resultados, respecto a los efectos, ¿no?, de ese centro escolar, realmente es lo que se propone como elemento narrativo en los medios de comunicación, véase por las evaluaciones externas promovidas por gobiernos internacionales. Pero quizás sea más interesante lo que se ve en esta diapositiva respecto a los equilibrios entre los diferentes colectivos, los diferentes grupos, los diferentes individuos que constituyen un centro escolar, donde cada uno de ellos identifica esa realidad escolar desde una perspectiva completamente diferente, de una perspectiva a veces contradictoria, pero que conviven simultáneamente en la misma realidad. Aquí podemos tener, como se ve en la diapositiva, 4 ejes en los que se localizan estos diferentes significados que pueden entrar en contradicción entre sí. Por ejemplo, las estructuras administrativas de los centros escolares, los colectivos profesionales que promueven sus propias acciones de organización, las propias personas, por ejemplo los estudiantes, y los colectivos no profesionales, por ejemplo pues las familias de los estudiantes o algunos otros colectivos que están interesados en la acción escolar. Las estructuras administrativas funcionan generalmente por normas de tipo jurídico, normas de tipo institucional, que marcan lo que son los itinerarios, que marcan lo que son los recursos, cómo se administran, que marcan lo que es el currículo, etc. Los colectivos profesionales definen lo que son las reglas de juego de una estructura organizativa, definen por lo que es la cultura profesional, lo que es la cultura de enseñanza, lo que son las exigencias de aprendizaje, etcétera. Las personas, que podríamos adjudicarlas, por ejemplo, de la población de estudiantes,
pues se localiza en el ámbito de la cognición, en el ámbito de la subjetividad, donde podemos encontrar lo que son las expectativas, las acciones de conocimiento, los comportamientos, etcétera, y los colectivos no profesionales que también proponen sus reglas de juego a partir de la participación, a partir de la exposición de demandas de acuerdo a su contexto social y cultural. Es otra fuente de significado dentro de la idea de este centro escolar. De tal forma que las organizaciones de los centros escolares, o la idea, mejor dicho, de la organización escolar, la vamos a entender como una construcción de significado de abajo arriba, es decir, desde el propio centro escolar como un laboratorio de aprendizaje que a partir de la interacción entre diferentes colectivos va a partir de las sucesivas interacciones, tanto en el tiempo como en el espacio, va construyendo una realidad que vamos a denominar básicamente como la organización escolar. En conclusión, este es un concepto teórico, es un concepto ambiguo, es un concepto plural, es un concepto construido, ¿no? Es un concepto emergente a partir de la interacción entre los diferentes colectivos que constituyen la realidad social que denominamos escuela. Aquí es donde podamos estudiar la idea de organización escolar.